Ayer recuerdan ustedes que en un determinado momento estábamos asistiendo a una nota en el móvil. De hecho, además, brindamos información sobre la conferencia de prensa que Valeria Ripoll, secretaria general de ADEOM, había realizado. Pero fundamentalmente en una serie de respuestas que le dio a Magdalena Correa en la mañana con respecto a diferentes temas que nuevamente han tenido por estas últimas horas en el centro de atención el relacionamiento entre la Intendencia de Montevideo y el gremio. Hoy dábamos cuenta del levantamiento del paro de ADEOM, pero también hablábamos desde ayer la definición por parte de las autoridades de la Intendencia de Montevideo de descontar del trabajo, del salario de los trabajadores, esas tareas que no se realizan por las medidas gremiales. También les habíamos anunciado que hoy tendríamos a Eduardo Brenta, director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, para charlar sobre todos estos temas y tener obviamente también la posición de la Intendencia. De alguna manera también hay que decirlo. Ayer escuchábamos al intendente de Montevideo, el ingeniero Daniel Martínez, dando su posición con respecto a estos temas. Así que lo primero es la bienvenida y el agradecimiento por aceptar esta invitación. ¿Cómo le va? Claro, un gusto, como siempre. Bueno, podríamos decir que estamos nuevamente en un momento de cierto grado de rispidez entre el diálogo que hay entre ADEOM y las autoridades de la Intendencia, o prácticamente es un relacionamiento que en ese sentido, digamos, a nivel interno, ustedes lo van llevando bien y saben que tienen picos o momentos de mayores exigencias, de repente no entendimiento en algunas áreas, pero que de alguna manera es una situación que a nivel de negociación está controlada? Sí, yo diría que lo primero es que la Intendencia de Montevideo tiene un convenio colectivo firmado con ADEOM que termina 6 meses después de finalizado este periodo de gobierno. O sea, traspasa este periodo de gobierno y le da la posibilidad al próximo intendente de tener un espacio de tiempo para negociar un nuevo convenio. Quiere decir que desde ese punto de vista hay un logro importante de ambas partes, que es haber acordado un marco de negociación y toda una serie de medidas que tienen que ver con la carrera de los funcionarios, las promociones, los concursos, etcétera. La Intendencia de Montevideo tiene una carrera funcional muy desarrollada, digamos, y brinda oportunidades a sus funcionarios de ir avanzando en la misma. Quiere decir que efectivamente esto va de la mano con una negociación permanente, diría yo, en lo que tiene que ver con múltiples actividades. Hay que entender que la Intendencia de Montevideo hace, yo diría casi de todo, digamos, y por tanto surgen problemáticas diferentes, en muchos casos vinculadas a condiciones de trabajo, vinculadas a tareas nuevas que van apareciendo en función de los cambios que vive la sociedad. Y esto implica una discusión permanente de las tareas, de la definición de las mismas, y a veces va acompañado de situaciones conflictivas. En algún momento, y quizá a veces hasta por coincidencia, digamos, se da una suerte de encuentro entre varios conflictos y se produce de alguna manera lo que se produjo estos días. Un conflicto en limpieza que fue levantado antes de la instancia de negociación, o sea, cuando nos sentamos a conversar en el día de ayer, nuestro equipo con la dirección de ADEOM, la medida ya estaba levantada, la habían levantado los propios trabajadores antes de la reunión, y luego se ensayaron distintas fórmulas respecto al trabajo de las personas que manejan los hinches de la división limpieza, donde hay allí una vieja reivindicación de equiparación con otros trabajadores que realizan tareas en la división tránsito y transporte. ¿Tienen razón en ese pedido o no? Yo creo que en mi opinión no, es un planteo que viene de larga data. Estamos considerando, inclusive considerando la posibilidad de establecer un nuevo criterio para contemplar a estos trabajadores que no hacen exactamente la misma tarea que los otros, pero efectivamente hacen una tarea de guinchado exclusivamente de camiones de la división limpieza. Este grupo me refiero, que es un grupo muy pequeño, son 5 o 6 trabajadores. Pero es un tema que ha venido estando en el tapete durante mucho tiempo. Se desató sorpresivamente una medida de paro cuando una máquina quedó en la perimetral y hubo que enviar un guinche privado, claro, porque no podemos dejar una máquina de un valor muy importante tirada en la calle, digamos. Esto motivó una medida que, como decía recién, fue levantada antes de empezar a negociar, lo claro, cual entendemos fue un buen síntoma. Ahí está la diferencia, ¿no? Que usted, en el caso concreto vos decís que para vos no cumplen exactamente la misma tarea
Y ADEOM, ayer escuchamos a Valdía Ripoll acá, Sí, sí. Para este caso puntual concreto Siento de la que lo iban. situación basura, Exacto. reivindican que es la misma tarea. Bueno, nosotros estamos trabajando en una fórmula que permita contemplar la diferenciación respecto a otros trabajadores de la división limpieza, pero a su vez la no equiparación con los trabajadores que trabajan en el guinche de la división tránsito y transporte. Ajá. Y que ustedes ven en la calle cada día. Por otro lado, esto viene coincidiendo con una situación compleja por lo delicado del tema, diría yo. Sí, Brent, antes me gustaría terminar un poquito con el tema de limpieza. Sí, Esto bueno. viene en otro contexto que ADEOM viene denunciando hace tiempo, que dice que esta administración tiene intención privatizadora de muchas áreas, especialmente del sector limpieza, ¿no? Y también, bueno, dicen que hay falta de diálogo, que las reuniones son con actores que no tienen poder de decisión y que se va estirando un poco las negociaciones. ¿Hay una intención de privatizar el servicio de limpieza? Yo creo que más que una respuesta mía valen los hechos, ¿no? En realidad, si la Intendencia de Montevideo invirtió en la compra de 20 camiones levantacontenedores nuevos, va a comprar en estas semanas, están ingresando 8 camiones más. Se han comprado del entorno, si no me equivoco, los 6.000 contenedores nuevos. Ustedes habrán visto que se están cambiando permanentemente en la calle y reparando los viejos. O sea, si alguien quiere privatizar algo, la historia en Uruguay demuestra que lo deja caer hasta que lo dice, bueno, en realidad este servicio hay que privatizarlo. Bueno, Aquí pero estamos haciendo ADEOM se denuncia que, bueno, han contratado varias empresas para hacer Bueno, eso es diferente, limpieza ¿no? complementaria. Eso no quiere decir que todas las tareas necesariamente deban ser desarrolladas por funcionarios municipales. De hecho, en muchas áreas de la administración hay, por ejemplo, hay trabajando hoy personas que han sido liberadas en un acuerdo entre la Intendencia y la Dirección Nacional de Liberados. Entendemos que esta tarea es una tarea social que la Intendencia debe cumplir, jugando un rol, darle oportunidades laborales a personas que salen de la cárcel. Estamos trabajando con jóvenes, menores en muchos casos, del programa Yo Estudio y Trabajo, que están trabajando en el área de atención a la ciudadanía, en el atrio de ingreso de la calle Soriano. O sea, eso tiene que ver con políticas que la administración desarrolla y que tienen un impacto social. Estamos trabajando con cooperativas sociales, que son convenios socioeducativos, donde trabajan personas en situación de contexto complejo desde el punto de vista económico y social, que hacen esas tareas de limpieza, lo que se denomina zona limpia, que es la limpieza del entorno del contenedor. Entonces, esto, en mi opinión, no es privatizar. Privatizar sería vender la flota de camiones, traer a la empresa, una empresa X, cualquiera, quizá la que esté hoy en el centro de Montevideo, y privatizar el servicio. ¿Y qué pasa? Hay un discurso histórico de ADEOM con la privatización. ¿No alcanza ADEOM para hacer todas las tareas referentes a limpieza, es decir, vaciar los contenedores y hacer la zona limpia alrededor de los mismos? Hay que contratar. En una situación normal, sin conflictos, sin medidas, que de alguna manera vino sucediendo en los últimos meses, yo creo que sí. Hay un problema relacionado con la limpieza del entorno de los contenedores, que es muy complejo porque tiene que ver con la existencia de un grupo importante de personas que todos vemos en la ciudad, que abren los contenedores y buscan adentro del contenedor comida o elementos que puedan comercializar, y esto implica que se tire del contenedor hacia afuera. Entonces es una suerte de tarea permanente, ¿no? de estar arriba de esta tarea. Entonces esto significa que se hace necesario, sobre todo cuando hay algunos picos en el invierno y demás, utilizar este tipo de cooperativas. Son cooperativas sociales, básicamente. Pero desde diciembre hasta ahora se siguen utilizando, no se interrumpió nunca la contratación. Por ahora no, y no en todas las áreas de la ciudad tampoco. Esto de alguna manera se va monitoreando en función de cuál es la realidad de cada zona del departamento, ¿verdad? Cuando hay acumulación en determinados barrios, bueno, se recurre a eso, y en esa medida creo que eso está muy lejos de una actitud de privatizar. Claro, son contrataciones puntuales que se hacen, es decir, puntuales, de la contingencia. Bueno, algunas vienen de hace mucho tiempo, algunas son en zonas muy complejas, ¿no? Donde ingresar no resulta fácil en el departamento, y como en general son personas que a veces viven en esas mismas zonas, se facilita la tarea cuando las hacen ellos mismos. O sea, hay multiplicidad de realidades, pero el núcleo duro de la limpieza, que tiene que ver con los camiones levantacontenedores, con los contenedores, con el sitio final de disposición de residuos, que son las áreas duras, digamos, de la gestión, esas son todas de control municipal, ¿verdad? Luego, por ejemplo, hay empresas que están contratadas y supervisadas por la Intendencia que hacen el levante de los comercios, por ejemplo, ¿no? Esa es una tarea que hace la Intendencia, pero también hacen privados, y hay una cantidad que ha permitido en muchos casos que clasificadores
a través de programas de la Intendencia, hoy tengan un vehículo en el cual levantan residuos de los comercios que están obligados a tener un plan de manejo de sus residuos. Entonces, yo diría que tenemos una actividad que es básicamente municipal, complementada con el rol de otros actores que juegan, como sucede en prácticamente todas las actividades que desarrolla el Estado, ¿verdad? Hablamos del tema de necrópolis. Bueno, el viernes la Intendencia llamó a la prensa para comunicar de la firma de esta resolución que tenía que ver con, bueno, descontar proporcionalmente las medidas, las tareas que no se hagan por medidas gremiales. En aquello que es un símil a un decreto firmado por el presidente Vázquez en el año 2008. Concretamente, ¿cuál es el contenido de esa resolución? Perdón, o sea... Sí. La Intendencia descuenta los paros. Bueno, porque esa es la primera aclaración. Es que escuchándolo y leyéndolo estos días, daba la sensación de como que la Intendencia no descontaba los paros. Por eso digo, la Intendencia descuenta todos los paros. Descuenta un paro de 40 minutos. Ajá. Obviamente descuenta un paro general, descuenta un paro parcial, descuenta un paro por asamblea. Quiero decir, la Intendencia descuenta todos los paros. Lo que nos encontramos en estos días es que en ese sector, necrópolis, del conjunto de las tareas a desarrollar, algunas, como fue manifestado públicamente por los dirigentes de ADEOM, algunas no se hacían. Por ejemplo, el levante de los cuerpos de las personas no identificadas, el no levante de los cuerpos de las personas sin familia, digamos, y otra serie de medidas, algunas cremaciones y demás. Entonces, estas medidas que no se realizaban no son pasibles de ser descontadas si no se tiene una herramienta jurídica que lo permita, ¿verdad? No había sucedido en este periodo de gobierno, hemos tenido paros o no paros, por decirlo de alguna manera, ¿no? No hemos tenido este tipo de medidas de no hago esta actividad y sí hago estas otras. Entonces, entendimos necesario tener esa herramienta, que fue la que en aquel momento, en el 2008, se utilizó cuando en la Administración Central se empezaron a desarrollar los llamados paros parlados, ¿verdad? Y con esta medida, a partir de ahora, cuando haya medidas parciales, esto en general se denomina medidas de huelga típicas, ¿no? Porque en realidad la huelga es huelga o no huelga, digamos. Pero cuando hay medidas atípicas, como me mencionaba, hago esta tarea, pero esta no, la Administración va a establecer qué porcentaje de tareas no se realizan y ese será el descuento que se realizará a los trabajadores que tomen esa medida. Por lo cual, no vamos a estar en esta situación de no tener herramientas jurídicas. Pero nada de esto tiene que ver, y esto es muy bueno aclararlo, porque yo también he visto... Claro, yo se lo pregunté por eso, porque... No, yo te agradezco la pregunta. Si uno leía o escuchaba determinadas declaraciones, daba la sentido, claro, pero cualquiera la Intendencia no está descontando. Que conociera básicamente el contenido del decreto 401, sabe que está pensado para las llamadas, por ejemplo, para el llamado paro de brazos caídos. Voy a trabajar, pero no hago nada. Claro, sí, sí. ¿No? Los paros parlados, una serie de medidas atípicas que tenemos que tener una herramienta jurídica. Ahora la tenemos, el intendente lo firmó el viernes, y cuando se produzcan estas situaciones se producirán los descuentos correspondientes. Vamos a escuchar apenas un fragmento, pero por lo menos para tener la posibilidad de ver las respuestas del director de Gestión Humana y Recursos Materiales de la Intendencia, lo que ayer teníamos en Arriba Gente por parte de la Secretaria General de ADEOM. Veámoslo. Los cuerpos sin familia y NN son, en el orden de prioridades de la Intendencia, el último a retirar. Primero están los sin familia, los domicilios, todo el resto de las situaciones, y por último se retiran estos cuerpos. Esta situación de acumulación no se da por la medida de los trabajadores. Entendamos que en el listado de cuerpos que hay sin familia y NN en la morgue judicial, hay cuerpos que datan del 2013. O sea, los cuerpos no pueden ser retirados en estas dos situaciones y no son liberados por la justicia. Entonces, por ejemplo, en el diciembre pasado, a nosotros nos liberaron 20 cuerpos juntos. No es verdad que la situación de la morgue judicial es la que es en responsabilidad de los trabajadores. Y algo para dejarle claro a la población: los trabajadores fúnebres y necrópolis no interrumpieron sus tareas, están trabajando, se están realizando los sepelios, se están realizando los velatorios, se están realizando las cremaciones de cuerpos. Los trabajadores están haciendo todo su turno de trabajo. Los días que paralizan se les descuenta del salario de la paralización, pero están trabajando. ¿Qué está sucediendo? Está quedando en evidencia que si los trabajadores no realizan el sistema nefasto que les aplica la administración, que los obliga a trabajar todos los días, y
y mayor horario, si el servicio lo requiere, las tareas no se pueden cumplir porque falta personal. No puede haber esencialidad si no hay cuerpos fuera de las cámaras. Y esa situación no está pasando y no hay cuerpos en estado de descomposición. Bueno, allí extractamos por lo menos lo que entendíamos eran los principales conceptos y los principales puntos de discrepancia que marcaba la secretaria general. Sí, hay cosas que son muy claras, ¿no? Primero, yo tengo aquí el documento que nos envía ADEOM, en el cual claramente se dice retomar la medida de la unidad de funciones de no retiro de cuerpos en NN y sin familia. O sea que si yo decido no retirar cuerpos en NN y sin familia, hay una decisión gremial, claramente. Y lo otro es una nota que recibimos del doctor Álvaro Villar, que es el director del Hospital Maciel en su momento, en el cual manifestaba que esta acción pone en riesgo biológico las instalaciones del hospital debido a los procesos infecciosos que se van a generar con la descomposición del cuerpo del fallecido. Un fallecido que estaba desde el día 4 de marzo del 2018. Estos son documentos públicos, no ameritan mucha discusión, me parece. Está claro que había una medida gremial que fue manifestada públicamente de no retiro de los cuerpos. Parece un poco sorprendente decir que tomo esta medida gremial hoy y a la semana decir que nunca tomé esta medida gremial. Esta medida gremial había sido anunciada hace como un mes. Por eso, claramente. Yo lo que decimos es, hubo una acumulación que se produjo a raíz de la medida gremial, más allá de las deficiencias que el servicio puede tener, que obviamente puede tenerlas, nadie está negando ni asumiendo que es perfecto, ni mucho menos, pero en este caso esta medida generó una situación que no se produce cuando no hay medidas de lucha de parte de los trabajadores, ¿no? Si esta medida se había planteado hace un mes, ¿por qué recién ahora se toma esta decisión por parte de la Intendencia y, digamos, esperó a que hubiera esta situación de saturación o, bueno, esta situación que se da en las morgues? Primero hubo momentos en los cuales se retiraron cuerpos durante todo este periodo, ¿verdad? Hubo una suerte de impasse en algunos momentos cuando la situación era límite en algunos lugares. Quiere decir que esta medida no llegamos en los 30 días al borde. Hubo momentos que estuvimos al borde, se produjeron retiros, por tanto esa situación se descomprimió, pero en estos días sí llegamos nuevamente a una situación de límite, diría yo, y en función de esa situación límite, el intendente resolvió dar el paso de comenzar a generar los documentos y demás, y solicitarle a las morgues de los distintos hospitales y al Instituto Técnico Forense que nos diera el estado de situación y en virtud de eso, si los informes se correspondían, solicitar al Ministerio de Trabajo, primero la Salud Pública en realidad, la determinación de la existencia de riesgo sanitario y el paso siguiente de la esencialidad. Esos pasos fueron dados en el día de ayer, cuando estábamos en ese camino, digamos, una intervención del Ministerio de Trabajo y allí ADEOM levantó las medidas, por lo tanto hoy se está trabajando normalmente. Y en el correo del día de hoy nos reuniremos para seguir trabajando como deberíamos, en mi opinión, haber trabajado siempre, ¿no? Sin la adopción de estas medidas, porque ha habido propuestas y contrapropuestas entre ADEOM y la Intendencia durante este tiempo y esa es la manera de negociar. Claro. Necrópolis parece una piedra en el zapato de la gestión, o por lo menos ha estado en el ojo de la tormenta, incluso la oposición ha hecho denuncias al respecto. Se había informado sobre una investigación administrativa en curso por el supuesto pago de coimas de empresas para la reducción de cadáveres. ¿Cuál es la situación y en qué está esa investigación? ¿O si ya terminó? No, hubo dos notas de prensa en la cual, obviamente, sin mencionar nombres de funcionarios, se relataban una serie de hechos vinculados a prácticas que no corresponden, ¿no? Entre ellos, recibir, entre comillas, propinas, digamos, de las empresas para hacer determinadas tareas. También el manejo... Perdón, las empresas fúnebres les pagaban a los funcionarios determinadas propinas. Que el medio de prensa recoge y entre comillas, o sea que se supone que son declaraciones de funcionarios. Bien. En virtud de esto fue un día jueves, creo que salió la nota, el día viernes dispusimos una investigación de urgencia que realizaron los directores de los propios cementerios, este es el procedimiento que corresponde administrativo, allí se tomó declaración a todos los funcionarios respecto a estos dichos. Las declaraciones obviamente son reservadas, pero cuando llegaron a nosotros entendimos que correspondía realizar una investigación administrativa por parte de la División Jurídica de la Intendencia. Que había elementos de convicción que ameritaban en función de lo que recabaron los directores de los cementerios. Exacto. Había mérito como para investigar. Sí, había declaraciones de funcionarios que decían esto y en la edición siguiente del mismo semanario
un gerente de una empresa fúnebre que gestiona panteones en los cementerios, dijo esto claramente, que efectivamente era así. Ustedes lo pueden comprobar, está en la prensa. Sí, por eso le preguntamos. Entonces, a partir de allí, eso también se agregó a la investigación. Ahora viene la investigación administrativa, después veremos si hay faltas. Bueno, se harán los dos pasos posibles. Un sumario, eventualmente a los funcionarios, si se comprueba que es así, o eventualmente si hay situaciones que tengan implicancias penales. Ameritaría en ese caso el pase a la justicia. Y sí, yo creo que sí. De comprobarse las mismas, ¿no? Esto va, obviamente, implica careos, implica que los funcionarios declaren y eventualmente saber qué hacen los privados también, porque esto en algún caso es presentado como una suerte de práctica habitual. Bueno, claro. Yo digo, si esto es una práctica habitual, hay que terminar con estas prácticas habituales, porque los trabajadores cobran un salario por lo que hacen, no precisan, no corresponde y no es legal, digamos, que reciban además, entre comillas, una propina por hacer la tarea por la cual se les paga un sueldo. Esto puede ir atado a aquellas denuncias, viejas denuncias del edil Grafiña, ¿no? Sí, que denunciaba, no conozco entre otras irregularidades, esto, ¿no? Yo no conozco en realidad los detalles de toda la denuncia que se fue hecha en el periodo anterior. Exacto. Sí sé que tuvo consecuencias, que fueron procesados 3 escribanos. Por eso. Y toda acción que vaya en la línea de generar transparencia en esta área, de nuestra opinión, tiene todo nuestro respaldo, digamos. Antes de despedirlo a Brenta, obviamente son muchos los temas, pero no queremos abusar y además ya hemos estado varios minutos. Quisiera retrotraerlo simplemente por un instante al tema limpieza, porque sin quitar obviamente la importancia y fundamentalmente desde el punto de vista sanitario que tiene esta situación que se dio en Necrópolis. Evidentemente, por lo menos uno ha notado un celo particular de parte de la Intendencia del ingeniero Martínez en el tema de limpieza. Es decir, haciendo una lectura, si se quiere, un tanto mediática de la situación, como una comprensión clara por parte del intendente de que cada fotografía, de que cada imagen que sale en un informativo de un contenedor desbordado durante días y días, es algo que cuesta mucho levantar para la gestión, para la administración, la lleve adelante quien la lleve adelante. En ese celo daría la sensación que se tratan de tomar medidas rápidas, que la población vea que hay una preocupación constante para que esas situaciones no se den. ¿Ve, Brenta, la misma preocupación en ADEOM? A ver, le cambio la pregunta. ¿Se da cuenta ADEOM del impacto que genera muchas veces en la población las situaciones que se dan en el sector limpieza, en esos diálogos y en esas negociaciones? ¿Existe un tratar de hacer tomar conciencia a ADEOM que aquellas medidas que se toman en ese sector son las más contraproducentes para ver una gestión como buena o mala? Bueno, primero, complementar la primera parte. El intendente de Montevideo sigue día a día la cantidad de camiones que salen, la cantidad de basura que se levanta. O sea, hay un seguimiento permanente porque somos conscientes que esta es un área de altísima sensibilidad y que lograr resultados exitosos en esto tiene mucho que ver con el resultado de la gestión en su totalidad. Por eso la inversión que mencionaba, una inversión enorme desde el punto de vista económico que se ha hecho en ese sector, más incorporación de tecnología en algunas áreas que se está realizando, se va a realizar a breve plazo. Por ejemplo, la posibilidad de que haya sensores en los contenedores que permitan determinar cuándo a veces no es necesario que el camión lo levante porque no está lleno y por tanto puede salteárselo y por tanto mejorar la velocidad de los recorridos. O sea, hay puesto un foco de atención en este sector por parte del intendente y del director del área, ¿no? Que tiene una experiencia importante en gestión de empresas, ¿no? Esto por un lado. Por otro lado, yo creo que ADEOM tiene claramente, tiene muy claro, digamos, que efectivamente es un área de mucha sensibilidad. Creo que lo que falta comprender es algo que fue una máxima en el movimiento sindical uruguayo en la historia, digamos, y es que conflicto que no se gana en la opinión pública no se gana, ¿no? Cuando la gente entiende que la medida que se solicita no es razonable, normalmente ese conflicto no llega a buen puerto. Entonces, me parece que esta es la parte donde, al comienzo de nuestra gestión por lo menos, logramos, ustedes recordarán, hacer actividades conjuntas, ADEOM y la Intendencia, para atacar distintos focos de la ciudad donde había basurales y demás, ¿no?
Yo tengo la percepción de que hay un avance en este sentido. No quiero decir que hemos logrado resolverlo, ni mucho menos, pero estamos haciendo un gran esfuerzo en esta área y es muy importante la colaboración de la población en esto. No juntando la basura, simplemente depositándola donde tiene que ir. Y hay un área que es de difícil resolución, que es lo que yo mencionaba recién, ¿no? Todo el fenómeno de las personas en situación de calle, muchas veces, que buscan en los contenedores comida o elementos para vender. Bueno, esto es un tema que se está trabajando con el Ministerio de Desarrollo Social también y otras entidades para tratar de atender, porque esto realmente deteriora mucho de los esfuerzos que se vienen haciendo en esa materia. Bien. Humberto, breve en el final, 30 segundos porque no quiero dejarlo pasar. Nos han escrito una cantidad de mensajes, obviamente, entre ellos algunos trabajadores del área de Necrópolis, y nos dicen si no tendría que ser catalogado como trabajo insalubre el trabajo que hacen ellos, con cuerpos en estado de descomposición, trabajando en condiciones complejas. Bueno, primero, la potestad de calificar de insalubre o no una tarea no nos corresponde a nosotros, le corresponde al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Segundo, las políticas que se han venido desarrollando a nivel de la Organización Internacional del Trabajo y demás, no es declarar insalubre un trabajo para pagarle a ese trabajador por insalubre y que se muera antes. Las políticas son eliminar la insalubridad. Y yo creo que lo que hay que hacer es incorporar toda la tecnología posible para que el riesgo de la salud del trabajador sea el menor posible. ¿Y se está en ese camino en Necrópolis? Bueno, se han hecho, por ejemplo, hay un cambio cultural, quizás esto doy para otra entrevista, ¿no? Pero hay un cambio cultural muy importante en la relación de los uruguayos con las muertes, ¿no? Hoy tenemos un 60% de cremaciones, por ejemplo, cosa que no se daba antes, para lo cual se han comprado hornos nuevos, se han acondicionado otros que no estaban en condiciones. Cada vez hay, por ejemplo, hay menos velorios, por lo tanto el rol de las salas velatorias es diferente al anterior. Hay una transformación cultural que capaz que es bueno verla con alguien que pueda analizarlo más elementos que yo, pero evidentemente hay un cambio cultural interesante y eso va a permitir seguramente continuar dignificando la tarea de los trabajadores de Necrópolis, que es un objetivo. Yo no quiero, y lo dije públicamente, yo no trabajaría en ese lugar, soy consciente que es un trabajo duro, y lo cual no significa que compartan las medidas que se han adoptado en estos últimos días. Muchísimas gracias, Brenta. Un placer. Eduardo Brenta junto a nosotros en estos minutos en la mañana de Arriba Gente.